Eh, Hacemos alusión a esto porque el libro de Ezequiel, los oráculos de este libro, podríamos llegar y decir que son mensajes de parte de Dios en uno de los periodos más críticos y oscuros de la historia de Israel. Eh, el mensaje de este libro abarca aproximadamente 22 años. 22 años entre los años 597 y 571, donde Dios da una serie de mensajes al profeta para que él los comunique al pueblo. Interesantemente, un periodo complejo y decimos crítico y oscuro, porque es en este periodo donde los judíos del reino del sur, de Judá, son llevados en varios exilios a Babilonia. El exilio babilónico no fue solamente en un momento determinado que las tropas babilonias se llevaron a todos los judíos, a algunos de los judíos exiliados a Babilonia. No, hubo varios exilios. Hubo un exilio en cierto momento cerca de los años 597, en el año 587 en que cae el templo, también hay otra deportación de una cantidad enorme de judíos. Entonces, Israel estaba viviendo un momento difícil. La ciudad fue sitiada y destruida por el poder de Babilonia. El templo fue incendiado y la monarquía estaba llegando a su final. Ya la monarquía en el tiempo de Ezequiel ya había caído, Israel dejó de tener una monarquía, estaba viviendo una crisis social, política, con una cantidad enorme de gente que había sido deportada. Personas deportadas son personas que son tomadas de su tierra y son llevadas a otro lugar como cautivos. Eso fue lo que hizo el poder de Babilonia y el rey Nabucodonosor. Entonces, tenemos que entender que las poblaciones, o sea, la gente que vivía allí en Judá, sufrieron las privaciones de una guerra, las limitaciones, falta de alimentos, situaciones complejas, falta de agua y un montón de cosas. Y cuando Nabucodonosor llega y conquista Jerusalén, él toma control total del reino del sur y empieza a llevar gente exiliada. Nombra a una persona que es su, digámosle así, su títere, ya lo había hecho desde hace algún tiempo como gobernador de esa región y era alguien a quien él manipulaba para que en ese lugar se hiciese, en esa región de Palestina, se hiciese lo que él quería. Entonces, la situación se agravaba porque el tema político era inestable en la región. Egipto y Asiria, que por mucho tiempo habían sido los poderes, digámosle así, militares, los grandes imperios que controlaron, estaban en decadencia. Pero Babilonia estaba cada día más fuerte, estaba creciendo su poder y ellos estaban conquistando muchos de los territorios a lo largo de esa región. Entonces, este tiempo fue un tiempo de tremendas complejidades. Los mensajes que encontramos en el libro del profeta Ezequiel abarcan 22 años y una cantidad más o menos de 52 oráculos, 52 mensajes que son transmitidos al pueblo de parte de Dios. Eso es lo que vamos a encontrar cuando llegamos a este libro. Es interesante también considerar algunos elementos importantes y de que debemos de tener presente. Eh, Debemos de recordar que el rey Joacín en algún momento trató de rebelarse contra el poder de Babilonia. Ya Babilonia tenía control de muchas regiones alrededor de Palestina. Y entonces el rey Joacín, como algunos otros reyes, buscaron aliarse con Asiria, buscaron aliarse con Egipto para tratar de no verse sometidos ante el poder del ejército babilonio. Ya eso
se había tratado de hacer. Nabucodonosor, el rey babilonio, cuando vio que Joacín, el rey Joacín, rey de Judá, trató de hacer esto, él respondió enviando un ejército y rodeando Jerusalén y sometiéndola en el año 597. Imagínense un ejército enorme acampando alrededor de tu ciudad durante años, tratando de conquistarla, sabiendo que tú estabas en medio de esos muros, acorralado, sin poder salir, sin comida, en medio de una crisis, en medio de un tiempo difícil. Y ya no, Nabucodonosor estaba llevándose cantidad de gente exiliada de distintas regiones de Israel. Interesante, porque llegó un momento donde uno de esos exiliados que fue tomado fue un sacerdote que se llamaba Ezequiel, porque Ezequiel, el que da estos mensajes en este libro, era un sacerdote, pero también un profeta, un hombre que servía en el templo, pero también un hombre que recibió dirección de Dios y palabra de Dios y él la comunicó al pueblo. Es interesante cuando leemos los primeros versículos del libro de Ezequiel. Vamos a tratar de buscarlos, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la escritura así en el capítulo 1, verso 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos en el río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mire, el profeta llega y dice, estaba yo ya cautivo, o sea, el poder de los babilonios ya me había tomado a mí, inclusive me llevaron cautivo. Yo estaba rumbo a Babilonia, yo estaba había sido tomado entre tanta gente también y había experimentado el ser llevado cautivo por una nación más poderosa que nosotros. Dice el verso 2, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Sacerdote Ezequiel, él era un sacerdote en tierra de los caldeos. Mire, 5 años después de que él fue deportado, Dios le habla en la tierra de los caldeos. Junto al río Quebar vino allí sobre él la mano de Jehová. O sea que Dios se manifestó a él, habló a su vida en medio del cautiverio. Él fue uno de los tantos que fue llevado cautivo a esta tierra. Entonces Ezequiel no solamente era un profeta que hablaba de parte de Dios, sino también un sacerdote que sirvió en el templo. Él estuvo casado, pero su esposa murió en el curso de su ministerio. Y cuando leemos el capítulo 24, versículo 15 hasta el 18 dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Está hablando de su esposa. No endeches, o sea, no hagas luto, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Qué tremendas palabras de Dios le dice. Tu mujer va a morir, pero no tienes que llorar. Ella va a pasar a la presencia de Dios, pero no tienes que llorar, no hagas luto, no solloses por esta situación. Qué tremendo. En medio de su ministerio ve cómo su mujer muere. Un hombre que vivió la deportación. Pensemos en los momentos angustiantes, la aflicción tremenda de ser llevado fuera de tu tierra cautivo, de que tropas te llevaran caminando y no era que te tenían un carro o un caballo de esos hermosos en el cual te montaban y te llevaban hasta Babilonia. Eran filas de gente que iba caminando en medio del sol, en medio de las circunstancias difíciles. Y fue en medio de todo
este ministerio en medio de lo que Dios llama a hacer al profeta Ezequiel, que su mujer fallece. Su actividad profética la llevó a cabo principalmente en Babilonia, hablando de parte de Dios a los exiliados. O sea, él fue un mensajero de parte de Dios a gente que estaba cautiva como él, gente que estaba fuera de su tierra, fuera de su patria, que estaba pasando tiempos difíciles, que estaba pasando tiempos de complejidad. Recordemos que los exiliados que fueron llevados a Babilonia estuvieron cautivos allá por cerca de 70 años. 70 años en que ellos vivieron fuera de su tierra. Claro, probablemente muchos de estos exiliados a los cuales el profeta les hablaba estaban con la expectativa: ¿cuándo regresaremos a nuestra tierra? ¿Cuándo volveremos a ver a nuestra gente? ¿Cuándo estaremos nuevamente en medio, ¿cómo se llama?, de los nuestros? Era una situación compleja. Al profeta Ezequiel le toca principalmente profetizar en medio de un lugar que no era su tierra, en Babilonia, y hablar a gente que estaba cautiva. ¿Cuántas personas cautivas estaban allí? Bueno, eran miles. Por lo menos dice la historia que en algunos momentos fueron deportados casi 10,000, 15,000 personas que fueron llevadas hasta Babilonia. Pero en medio de todo esto es que Ezequiel, sacerdote y profeta, comunica el mensaje divino a gente preocupada por cuál sería el destino de la nación. Imaginémonos a estas personas en medio de un lugar que no era su tierra, diciendo: ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro destino? ¿Moriremos aquí? ¿Regresaremos a nuestra tierra? Ya Dios había hablado a través del profeta Jeremías tiempo atrás y les había dicho de que él los iba a restaurar y los iba a hacer retornar a la tierra. Ellos probablemente tenían en su mente las palabras de algunos de los profetas que ya hemos visto y estudiado, que decían: ciertamente vas a ser llevado cautivo, estarás cautivo por tanto tiempo, pero yo los voy a restaurar. Recordemos el pasaje de Jeremías 29 que dice: yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos que no son de mal. Esas palabras fueron dadas en un contexto de que Dios iba a restaurar a la nación y que la iba a traer nuevamente. Aún antes de que aconteciesen las cosas, el profeta Jeremías habla de parte de Dios de que él iba a restaurarlos cuando fuesen deportados y llevados cautivos a otra nación. Pero es interesante este libro, y este libro tiene algunas características que lo hacen muy distinto al resto de los libros proféticos, porque Dios hace que el profeta realice ciertas cosas que no eran comunes. Podríamos decir algunas cosas que para nosotros no tendrían sentido, acciones dramáticas que le dice que hagan, y esas acciones dramáticas tenían una razón de ser. Dios no le dijo al profeta: haz tal cosa, simplemente para exhibirlo con algunas acciones extrañas, sino que esas acciones tenían un propósito y la idea de comunicar algo a los exiliados. Un ejemplo: Dios le dice al profeta Ezequiel que se acueste y que esté atado con cuerdas. Qué tremendo eso. Vamos a leer el capítulo 4, versículo del 1 al 8. Capítulo 4, verso del 1 al 8. Alguien que me ayude a leerlo. Capítulo 4, versículo del 1 al 8. ¿Quién me ayuda a leer este pasaje? Lo tenemos ahí en la pantalla. Un valiente que se atreva a leerlo y nos ayuda a leer el pasaje. Ezequiel, ¿no? Ezequiel capítulo 4, versículo del 1 al 8. Lo tengo en NBI, hermano. Perfecto. Y lo tenemos aquí en la pantalla en Reina Valera 1960. Puedes leer. El 1 al 8, ¿verdad? Sí. Hijo de hombre, toma ahora un ladrillo
ponlo delante de ti y dibuja en la ciudad de Jerusalén. Acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de asalto contra ella y construye una rampa que llega hasta la ciudad. Instala máquinas para derribar sus murallas. Toma una plancha de hierro y colócala como un muro entre la ciudad y tú. Y dirige tu rostro contra ella. De esa manera quedará sitiada. Tú la sitiarás. Eso servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti el pecado de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con su culpa. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lazo de tiempo equivalente a los años del pecado de Israel. Cuando cumplas ese plazo volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho. 40 días cargarás con la culpa de tu pueblo, de Judá, o sea, un día por cada año. Luego dirigirás tu rostro al asedio de Jerusalén y con el brazo desnudo profetizarás contra ella. Mira, yo te ataré con soga para que no puedas darte vuelta de un lado a otro, hasta que se cumplan los días del asedio. Mire qué interesante, gracias Alex, qué interesante. Dios le dice al profeta que tiene que acostarse de un lado 390 días y del otro lado tiene que acostarse durante 40 días. Y eso representaba las circunstancias, el asedio que iba a tener la ciudad. O sea, imaginémonos a la gente en medio de la ciudad en tiempos donde el ejército enemigo iba a estar alrededor de ella, procurando conquistarla, y la gente encerrada en ese lugar sin poder moverse, sin poder hacer nada, con el paso de los días, ya no teniendo comida, ya no teniendo agua, pasando tiempos de tremenda carencia. Dios le dice al profeta, haz esto porque todo esto va a ser una señal a la casa de Israel. Tú vas a poner la maldad de la casa de Israel sobre ti. Esa acción dramática que tú vas a hacer delante de ellos. Pero yo me imagino a la gente pasando alrededor del profeta y mirándolo allí. Es que, ¿cuántos son 390 días? Es más de un año. Más de un año que el profeta está en esa posición y después 40 días que estuvo en otra posición. Estamos hablando prácticamente de, hablemos de 430 días que el profeta está en esa posición sin moverse, sin levantarse. Y todo eso debía de ser señal a Israel de que ellos iban a vivir un asedio, de que ellos iban a estar atados, de que ellos iban a estar ahí sin poder moverse, sin poder transitar, sin poder salir de la ciudad, sin poder disfrutar de ir a visitar a un familiar. Van a vivir una crisis y esto va a ser señal para la casa de Israel. Qué tremendo cómo Dios pone al profeta a llevar a cabo ciertas acciones que probablemente para nosotros pareciesen acciones sin sentido, acciones que no tenían una razón de ser, pero a través de ellas Dios estaba tratando de hablar al corazón de Israel. Vamos a leer dos pasajes más. El pasaje del capítulo 5, versículo 1 y 2, donde Dios llama al profeta a afeitarse la cabeza. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la escritura de la siguiente manera en el libro de Ezequiel, capítulo 5, verso 1 y verso 2. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Aquello que Dios llama al profeta
a afeitarse, a tomar sus cabellos, y que una tercera parte eran quemados y otra tercera parte la tenía que cortar con espada alrededor de la ciudad, y otra tercera parte esparcirla al viento. Era una señal de que Dios iba a traer su espada, su castigo y su juicio sobre la nación que había pecado, sobre el reino de Dios que se había alejado. Mire cómo Dios llama al profeta a hacer y a llevar a cabo ciertas acciones que uno diría, pero ¿qué sentido tiene esto? Pero es que todo eso era una señal, era una forma simbólica, podríamos decir, en que el profeta hacía algo en el plano físico que comunicaba una situación al pueblo. Mira lo que dice el capítulo 12, versículo 3 al versículo 7. Por tanto, capítulo 12, verso 3 al 7. Por tanto, tu hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, o sea, de los ojos del pueblo, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso entre la pared con mi propia mano, salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Dios le dice al profeta: toma tus cosas, tus ollas y todas las cosas que hay en la casa necesarias, ponlas en un cartucho, en una bolsa, y sal cubierto, empieza a abrir un hueco en la pared, entre los ladrillos, y que la gente te vea. Y en medio de todo eso, sal caminando y vete. Era una forma de decirle al pueblo que ellos en un momento determinado iban a estar pasando por esta situación, iban a estar siendo llevados cautivos, iban a tener que tomar sus cosas, las más importantes, ponerlas en una maleta y salir apresuradamente de su ciudad, porque iban a ser llevados cautivos a otra tierra. Mire cómo Dios usa símbolos o formas o acciones dramáticas que pone al profeta a hacer para comunicar una verdad al pueblo. Es interesante porque no vemos esto mayormente en los otros profetas, y así vemos algunas otras cosas más que Dios pone a hacer al profeta, porque a través de esas acciones dramáticas Dios estaba comunicando algo. Y me acuerdo que muchas veces Dios en el Antiguo Testamento puso a Israel a hacer ciertas cosas como señal de que algo iba a suceder. Puso en la época de Josué a darle vueltas a la ciudad de Jericó. Esa era una acción simbólica. Era una acción simbólica que después de hacerlo durante algún tiempo iba a hacer que los muros de la ciudad cayeran. Mire cómo Dios muchas veces llamó a sus siervos, llamó a su pueblo a hacer ciertas cosas simbólicas. ¿Para qué? Para comunicar una verdad a los suyos. Interesante, porque muchas veces nosotros vemos estas cosas que Dios ponía a sus siervos a hacer, que nos parecen extrañas, que nos parecen inusuales, pero tenían un propósito, tenían una razón de ser. Imagínense a la gente viendo al profeta haciendo todo eso, acostado durante más de un año de un lado y después de otro, afeitándose la cabeza y esparciendo los pelos allí por la ciudad. Y todo eso tenía una razón de ser y quería comunicar algo al pueblo. Probablemente mucha gente cuestionaba la salud mental del profeta, pero esas acciones tenían el propósito de llamar la atención del pueblo, de advertir a la ciudad, de exhortar a la nación de que necesitaban volverse a Dios con todo su corazón, o que iban a venir tiempos difíciles
o que iban a venir tiempos de dificultad, tiempos de angustia, y el pueblo tenía que saber de parte de Dios qué era lo que iba a acontecer. Mire, inclusive encontramos en el libro de Ezequiel que durante un periodo de tiempo de la actividad profética de Ezequiel, él perdió parcialmente su capacidad de hablar. Y esa capacidad de hablar regresó cuando recibió noticias de que Jerusalén había caído en manos de los babilonios. Mira lo que dice el capítulo 33, verso 21 y verso 22. Dice, aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el 20º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová ha sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Mire, esto nos dice que Ezequiel fue llevado cautivo antes de que Jerusalén cayera. Probablemente él fue uno de los 10,000 o 15,000 cautivos que fueron llevados a Babilonia 10 años antes de que Jerusalén cayera, en el año 597. Y cuando a él le llegan las noticias de que Jerusalén había sido conquistada y había sido destruido el templo, dice que la mano de Jehová vino sobre él cuando recibió la noticia. Y él nuevamente abrió su boca y ya no más estuvo callado. Parece que él estuvo durante un largo tiempo sin hablar, sin poder decir cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el texto no nos da detalle, pero aparentemente ese silencio durante esos 10 años de cautiverio de Ezequiel en Babilonia se terminó cuando le llegan las noticias de un mensajero. La ciudad cayó definitivamente. Ya él tenía 10 años de estar en Babilonia cautivo y le llegan esas noticias y él nuevamente puede hablar, porque durante todo ese tiempo él había estado en silencio. Qué situaciones más dramáticas las que se mencionan. También otro detalle significativo: al inicio de su ministerio, es interesante que mucha de la gente llegaba a escucharlo y a pedir consejo. Entonces Ezequiel fue un profeta que la gente consideró, que la gente escuchó. Fue un profeta que muchas veces dijeron, bueno, vamos a consultar al profeta, qué es lo que Dios está hablando. Pero el pueblo estaba tan sumido en su maldad, el pueblo estaba tan sumido en su idolatría, que a pesar de que algunos consultaban al profeta en ciertos momentos, la mayoría del pueblo permaneció hasta el final en su idolatría y en su maldad. Y no toda la gente le hizo caso. No toda la gente, a pesar de que lo admiraban como líder, obedeció la voz de Dios a través del profeta. No todos. Mire lo que dice el capítulo 8, verso 1, el capítulo 14, versículo 1 y el capítulo 20, versículo 1. Son los que vamos a leer a continuación. Capítulo 8, capítulo 14 y capítulo 1 en su primer versículo, todos ellos. Dice la palabra del Señor: en el año sexto, en el sexto mes, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Los ancianos del pueblo vinieron a la casa del profeta, probablemente para escuchar qué tenía que hablar Dios a ellos. Mira lo que dice 14:1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Mira lo que dice 20, versículo 1. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Entonces pareciese que el profeta fue a alguien que, que tenía cierto liderazgo reconocido por la gente. Probablemente ellos sabían que él estaba hablando de parte de Dios, pero qué triste, qué lamentable
es darnos cuenta de que a pesar de que el profeta fue admirado, que el profeta fue reconocido como un hombre de Dios, a diferencia de Jeremías, el último profeta que estudiamos, que en medio de su mensaje la gente reaccionó contra él, lo metieron en la cárcel y sufrió oprobio y sufrió un montón de situaciones. Ezequiel fue un hombre que el pueblo escuchaba, pero el problema no era escuchar al profeta, el problema es que no obedecieron a lo que Dios estaba hablando a través de él. Y aquí es interesante esto porque debemos de hacer una diferencia entre escuchar lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice. Usted y yo podemos estar claros, muy claros en lo que Dios está diciendo, pero no necesariamente estamos obedeciendo lo que Él nos dice. Y qué triste es eso cuando miramos la experiencia de los judíos en el reino del sur. Escucharon al profeta, muchos de ellos venían delante del profeta para preguntarles qué es lo que el Señor dice. Pero al final de cuentas, escuchaban lo que el profeta decía, pero no vivían ni obedecían lo que Dios estaba hablando a través del profeta. Y esta situación, amados hermanos, no es una situación solamente en tiempos de Ezequiel. Pareciese que hoy en día también, en medio de lo que Dios está queriendo hablar a través de aquellos que nos enseñan, nos instruyen, una cosa es escuchar la palabra de Dios que es comunicada y otra cosa es decidir obedecerla. Y por eso esta es una situación muy particular que encontramos en el libro de Ezequiel. Un pueblo o algunos dentro del pueblo dispuestos a escuchar, pero no necesariamente dispuestos a obedecer. Mire lo que dice el capítulo 33, verso 30 al 33 del libro de Ezequiel. Y vamos a compararlo con Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Tengan presente esos dos textos. Ezequiel 33, verso 30 al 33 y Mateo 7, verso 24 al 29, que vamos a tratar de leer en este momento. Mire lo que le dice el Señor al profeta. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Oirán lo que dices, pero no van a poner por obra lo que tú dices. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, dice el verso 31. Probablemente le decían al profeta, profeta, gracias por esa palabra. Qué bendición lo que hablaste. Qué bendición lo que nos dijiste de parte de Dios. Pero en el fondo ellos seguían en su avaricia y en sus maldades. Mira lo que dice el verso 32. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. O sea, lo que tú dices son palabras hermosas que salen de tu boca. A ellos les gusta, les fascina escucharte. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Pero cuando ello viniere, o sea, cuando venga el juicio de Dios, ahí ellos se van a dar cuenta de que eres un profeta realmente de parte del Señor. Cuando vean la ciudad sitiada, cuando vean la crisis y la angustia que se va a vivir. Amados hermanos, qué tremendo es darnos cuenta que muchos en medio del pueblo de Dios han aprendido a escuchar las palabras y el mensaje que Dios comunica, pero no necesariamente viven conforme a él. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta el 29, mire lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo, estamos en el libro de Mateo, Mateo capítulo
7, verso 24 al verso 29. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que escucha las palabras, pero no las obedece y no camina conforme a ellas, es un hombre insensato, dice el verso 26, que edifica su casa sobre la arena. Desciende la lluvia y vienen ríos y soplan vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oír la palabra y obedecerla. En tiempos del profeta Jeremías, probablemente muchos les fascinaba escuchar lo que el profeta hablaba. Les fascinaba oír lo que Dios tenía que decir. Pero muchos no obedecían esas palabras. Simplemente se quedó como un mensaje bonito que impactó sus corazones, que estuvo allí dando vuelta en su mente y decían, gracias, profeta, por lo que nos has hablado. Pero al final no obedecieron y no reaccionaron ante el mensaje del profeta. Eso sigue sucediendo hoy en día. Estamos muchas veces rodeados en medio de nuestros entornos de iglesia de personas que escuchan la palabra, que escuchan lo que Dios habla a través de su palabra y nos comunica, pero no necesariamente están caminando en obediencia a eso. Entonces, allí es donde tenemos que reaccionar y meditar y reflexionar cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón similar al pueblo de Israel, a la nación de Israel que escuchó el mensaje en tiempos de ¿cómo se llama? De Ezequiel. Imaginemos a Ezequiel en medio del exilio. ¿Quién no va a escuchar al profeta? Si sucedió lo que se nos dijo que iba a suceder. Se nos dijo y se nos advirtió que iba a venir castigo por nuestra maldad y ciertamente lo estamos experimentando. ¿Quién no quería escuchar al profeta? Probablemente se aglutinaba gente alrededor de él, pero al final de cuentas muchos de ellos no obedecían. Nos sucede a nosotros también. Muchas veces Dios nos habla, Dios nos exhorta y decimos, oh, hoy Dios me habló. Pastor, gracias por el mensaje. Gracias por lo que dijo. Qué tremenda palabra de parte de Dios. Qué tremendo lo que usted nos expresó. Qué tremendo lo que usted nos comunicó. Pero al final no obedecemos aquello que Dios nos habló a través de su palabra y decidimos tomar nuestro propio camino y nuestra propia senda. Así es el ser humano. Pero Dios no solamente quiere que escuchemos la palabra, sino que también la obedezcamos. Respondamos y reaccionemos a esa palabra y caminemos conforme a lo que Dios nos ha expresado. Ezequiel, el profeta y el sacerdote, fue parte de un grupo minoritario que vivió fuera de su tierra. Él fue parte de los primeros que fueron llevados cautivos a Babilonia, probablemente en el año 597. Recordemos, deportaciones hubo varias. Inclusive se dice que hubo una deportación antes de la del 597, donde probablemente fue llevado cautivo a Babilonia un hombre llamado Daniel. Él también fue parte, probablemente siendo joven, llevado deportado a Babilonia en algún momento de los años 600 y algo. Un grupo fue llevado, en el 597 hubo otra deportación, en el año 587 cuando cayó el templo hubo otra gran deportación de gente. Y toda esa gente estaba lejos de su tierra, luchando por sobrevivir en medio de una sociedad pluralista y multicultural, politeísta, porque Babilonia era una nación cargada de politeísmo.
Y el mensaje que el profeta estaba dando estaba basado en volverse a ese Dios único. El mensaje del profeta era un mensaje monoteísta. Necesitamos volvernos al Dios verdadero. Y ese mensaje contrastaba con el lugar donde Dios los había llevado deportados. Un lugar donde predominaba el pecado, donde predominaba la idolatría, donde predominaba la maldad. Allí les tocó vivir en una sociedad pluralista y multicultural, en una ciudad cosmopolita de su tiempo, enorme. Allí les tocó vivir en medio de esas circunstancias. Es por eso que debemos de mirar y ponernos en los pies de toda esta gente y del profeta. La mayoría de sus oráculos se dan estando en Babilonia. Es por eso que cuando usted se acerca al libro del profeta Ezequiel, usted va a encontrar 52 oráculos o mensajes o visiones, cosas que Dios le mostró al profeta y que él las pone por escrito. Y la mayoría de ellas inicia con estas palabras: vino a mí palabra de Jehová, o la mano de Jehová vino sobre mí. Estas dos expresiones son intercambiables y se usan constantemente en el libro. Recordemos, los oráculos del profeta Ezequiel no están en orden cronológico, están, ¿cómo se llama?, puestos allí, no ordenados de una manera lógica o cronológica, pero son 52 mensajes o visiones que Dios le da al profeta y que casi siempre usted las identifica porque inician: vino a mí palabra de Jehová. Y esto fue lo que me dijo. O la mano de Jehová se posó sobre mí. Y esto es lo que Dios me habló. Entonces, cuando usted llega a este libro, usted va a encontrar una serie de oráculos, una serie de mensajes que están allí. Mire, los primeros 32 capítulos, y téngalo presente cuando usted lee este libro, son advertencias del desastre. Son advertencias que se le dan al pueblo del desastre. Ese desastre, esa deportación, esa calamidad que vino sobre nosotros, que llegó en su momento, es por causa de nuestra idolatría. Y este problema no era solamente un problema nacional, era un problema de cada uno de nosotros, porque le podíamos echar la culpa a la nación, a los políticos, a los líderes religiosos, a los líderes administrativos de la nación. Podemos mirar a aquellos que nos gobernaban y decir: no, los reyes fueron los culpables. Pero en el capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel individualiza el mensaje y llega y dice: cada uno de nosotros somos responsables por nuestra maldad. Yo no le puedo echar la culpa a los políticos y decir: ellos fueron los responsables de todo lo que nos aconteció. No, es que la culpa es nuestra, y usted puede leer todo el capítulo 18 con detenimiento para poder darse cuenta de cuál, ¿cómo se llama? Es el mensaje de este capítulo en particular. Quiero leer lo que dice aquí el capítulo 18, verso 1 en adelante. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Sigue diciendo así. Vamos a tratar de leer todo el capítulo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. O sea, la persona que pecare ciertamente va a vivir las consecuencias. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento, y que cubriere al desnudo con vestido,
que no prestare interés ni tomara usura, de que la maldad retrajere de su mano o hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que se haga alguna cosa o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo. Dice el verso 12, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare a usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá, su sangre será sobre él. Lo que está enfatizando aquí el profeta es, cada uno es responsable por su pecado. Cada uno es responsable por el mal que hiciere. No puedo echarle culpa a otros. No puedo poner la responsabilidad sobre otros. La responsabilidad ha sido mía. Si yo pecare, si yo me olvidare del Señor, si yo me apartase de su ley, yo soy responsable delante del Señor. Llega y dice, quedamos en el versículo, voy a leer por acá. 14. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardares mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio y despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí él morirá de su maldad. Y si dijeres, porque el hijo no llevara el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el decreto y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Qué tremendo este pasaje de la escritura, porque este texto de la escritura llega y nos dice que aquel que decidiere caminar por la senda de justicia, ciertamente va a vivir. Muchos de los que estaban exiliados podían llegar y decir, mirar hacia el pasado y decir, es que nuestros padres, nuestros abuelos, ellos pecaron. Ellos son los responsables. Ellos son los responsables. Ellos deberían de haber sido los que experimentasen esta situación que estamos viviendo. Y el profeta llega y les dice, no, ellos no son los responsables, ustedes son responsables, responsables de decidir qué van a hacer ahora. Deciden hacer lo bueno o deciden hacer lo malo. Si deciden seguir haciendo lo malo, van a venir consecuencias. Si deciden hacer lo bueno, van a ver la bendición de Dios. Es muy fácil mirar hacia el pasado, echarle la culpa a nuestros padres, echarle la culpa a nuestras generaciones anteriores y decir todas las calamidades y todo lo que estoy viviendo ahora es culpa de mi abuelo, o es culpa de mi padre, o es culpa de mi familia. No, es que usted y yo somos responsables delante de Dios. Y Dios le da este mensaje al pueblo para llegar y decirles, ustedes están aquí, están experimentando el cautiverio, no solo porque sus padres pecaron, sino también porque ustedes hicieron lo malo. Es muy fácil, amados hermanos, echar la responsabilidad a otros y decir, este es responsable por lo que me está pasando hoy. Y no examinar nuestro corazón y no interiorizar nuestras circunstancias. Dios nos está diciendo, examinemos nuestro corazón a la luz de este relato ligado al libro de Ezequiel. Mire, la calamidad que estaba viviendo
Judá en tiempos del profeta Ezequiel, en medio del cautiverio, no fue solo un castigo, sino también fue una forma en que Dios llevó al pueblo a reaccionar para que pudiesen entender y conocer a Dios realmente. Dios quería hacerlos retornar a una relación duradera con Él. Dios estaba queriendo hacerlos reaccionar. El castigo no era solamente porque hicieron lo malo. Todo lo que estaban pasando era porque Dios quería hacerlos volver. ¿Cuántas veces Dios nos hace pasar por tiempos difíciles, nos hace pasar por valle de sombra de muerte? Lo permite para hacernos reaccionar y que nos volvamos a una relación duradera con Él. Dios estaba haciendo pasar a Judá por el exilio que duró 70 años para hacerlo reaccionar. El castigo, entonces, muchas veces no tiene una faceta negativa. Es la forma en que Dios utiliza en muchos momentos para movernos el piso y hacernos reaccionar. Hacernos reaccionar. Mire lo que dice el capítulo 36, versículo 24 al 28 del libro de Ezequiel. Capítulo 36, verso 24 al 28. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpio de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré delante de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Dios le está diciendo a Israel, ciertamente yo les voy a restaurar. Esto que ustedes están pasando ahora, esta situación que están viviendo, este exilio que los llena de duda, de preguntas, de inquietud, de dolor, estos años de sufrimiento, es un tiempo para pulirlos a ustedes. Es un horno de fuego, de prueba por el cual están pasando para que ustedes se vuelvan a mí. Y ciertamente yo los voy a restaurar. Ciertamente yo voy nuevamente a hacerlos retornar a su patria, a su país. Vendrá el momento después de 70 años que yo voy a restaurarlos nuevamente. Los primeros 32 capítulos es un mensaje de advertencia, pero también encontramos en los siguientes capítulos promesas de esperanza. Y esta que leímos en el capítulo 36, verso 24 al 28, es parte de esas promesas de esperanza. De esos 16 capítulos que van desde el capítulo 33 al 48, donde Dios les dice, ciertamente están cautivos, pero yo los voy a restaurar. Ciertamente ustedes han pasado por tiempos complejos, están están viviendo tiempos de angustia en medio del exilio, pero yo los voy a restaurar. Muchas de las visiones que Dios le dio al profeta Ezequiel entre el capítulo 33 y el 48, donde él veía una nube que nuevamente venía sobre el templo, era una forma de decir que Dios nuevamente iba a restaurar el templo y su presencia iba a estar en medio de la nación. Muchas de las visiones donde Ezequiel vio la gloria de Dios y seres angelicales adorando al Señor eran expresiones de que Dios iba a traer una restauración futura. Imagínense esos 16 capítulos desde el 33 al 48, donde se le dice a un pueblo que está en el exilio, donde se le dice a un pueblo que está cautivo, ciertamente te vamos a restaurar. Ciertamente van a venir tiempos de restauración, van a venir tiempos de bendición. Y del capítulo 33 al 48, esa sección del libro de Ezequiel está cargado de simbolismos, de visiones, de cosas extrañas que él ve, muchas veces parecidas a las que encontramos en el libro de Apocalipsis, pero es ese tipo de simbología
extraña para nosotros, la que dio forma a un tipo de literatura que encontramos en la Biblia, que es la literatura apocalíptica. Es que del capítulo 33 al 48, donde encontramos visiones de seres extraños, donde encontramos visiones que el profeta tiene de parte de Dios de cosas que no son comprensibles para nosotros en el plano humano, esas visiones de objetos y de cosas están cargadas de simbolismo. Todo eso representaba algo. Eso es algo común de la literatura apocalíptica. Entonces, con el profeta Ezequiel se empieza a incursionar en un tipo de literatura que empezamos a encontrar constantemente en los libros de la Biblia posterior al profeta Ezequiel. Lo encontramos en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías también tiene algunos símbolos extraños que comunicaban algo. Eso es literatura apocalíptica. El libro de Apocalipsis contiene una cantidad enorme de símbolos. Era una forma de hablar y de comunicar una verdad detrás de símbolos y de expresiones simbólicas. Entonces, mire cómo el libro se divide. Por eso cuando usted lo lea, entienda que los primeros 18 capítulos son advertencias del desastre. O viene el desastre o estamos ya viviendo las consecuencias del desastre nacional que hemos vivido, pero en medio de ese desastre somos responsables de forma individual también por nuestras maldades. Los siguientes 16 capítulos del libro, del 33 al 48, nos dan promesas de restauración. Dios los va a hacer regresar. En su debido momento, Dios va a hacer venir su gloria nuevamente sobre el templo. Todo Dios lo va a restaurar y ciertamente eso va a venir en su momento. Esas eran palabras de aliento. Probablemente los exiliados y los que estaban en Babilonia escuchaban al profeta hablar de esa manera y decían, oh, cuánto deseo yo ese día, cuánto yo anhelo retornar a casa, cuánto yo deseo volver a mi parcela de tierra, a la casa que dejé, cuánto yo deseo volver a ver a familiares que no vinieron conmigo porque se quedaron en la tierra y a mí me trajeron exiliado. Entonces, el libro en estos últimos 16 capítulos da un mensaje de esperanza y probablemente cuando el profeta daba ese mensaje al pueblo, el pueblo estaba allí apercibido, escuchando y diciendo, ciertamente, ciertamente, yo anhelo, yo espero ese día, yo espero ese momento, yo espero que llegue ese tiempo especial. Los exiliados estuvieron allí cautivos durante 70 años. Durante 70 años. Recordemos que los primeros que retornaron cuando Ciro dio el edicto en el año 538. O sea que 70 años desde el año 608 en que empezó Babilonia a conquistar gran parte del territorio de Palestina hasta el 538, es todo ese periodo de tiempo, fue un tiempo de angustia, fue un tiempo de dificultad, fue un tiempo de complejidad. Dios les dice ciertamente yo los voy a restaurar. Mire, los oráculos del libro de Ezequiel, algunos son difíciles de interpretar y aplicar para hoy. Probablemente usted y yo, como lector moderno, nos acercamos al libro del profeta Ezequiel, donde hay algunos pasajes que necesitamos estudiarlos con alguien que nos oriente. Hay algunos otros oráculos que debemos dejar y tratar de estudiar con alguien que nos dirija, porque hay algunos que son complejos, hay otros que son más fáciles, hay otros que son mucho más entendibles. Por eso los oráculos que son más difíciles, siempre es bueno tener a alguien que los haya estudiado y que nos pueda dar un acercamiento y una interpretación un poco más clara. Por eso aquellos oráculos donde el profeta ve objetos, donde el profeta ve ciertos símbolos en las visiones que Dios le da, muchas veces son pasajes
el libro de Ezequiel, que necesitamos examinar y estudiar con un poco más de calma y con la ayuda de alguien que nos oriente. Es sabio y prudente en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje o los temas generales entonces de los oráculos que aparecen en el libro de Ezequiel? Bueno, los podríamos dividir en tres. Los mensajes del profeta, podríamos decir que del capítulo 4 al 24 son mensajes de advertencia. Judá va a caer, el templo de Jerusalén va a ser destruido, Dios va a traer su castigo o Dios ya trajo su castigo. Desde el capítulo 4 al 24 usted va a escuchar ese tono de mensaje. El castigo viene, la ciudad va a caer o la ciudad cayó por nuestra maldad. Del capítulo 25 al 32, los mensajes del profeta son mensajes de advertencia a los vecinos de Israel, a los pueblos de Israel, porque ellos también iban a experimentar la furia y el furor del poder de Babilonia. Ellos también, porque no era solamente Judá que iba a experimentar el juicio, todos los vecinos de Israel iban a experimentar el juicio. Y por eso es que el capítulo 25 al 32 hay una serie de mensajes sobre las naciones que vivían alrededor de Judá. Y del capítulo 33 al 48 son los mensajes de esperanza que mencionamos, donde Israel, en medio de el cautiverio babilónico, se le dice ciertamente Dios nos va a restaurar. Surge una pregunta para culminar con nuestro tiempo de este día. ¿Qué hay detrás de toda la experiencia y de la situación que experimentó Israel? ¿Cómo nosotros podríamos tomar esta serie de mensajes proféticos y aplicarlos para nosotros? ¿Cómo nosotros podríamos mirar todo lo que vivió Israel y que todo eso nos pueda servir de nosotros de ejemplo, nos pueda servir a nosotros para hacernos una radiografía y examinar nuestros propios corazones? ¿Qué hay detrás de la situación que experimentó Israel? Mire, Israel en medio del exilio, en medio de que el profeta Ezequiel les da un mensaje de parte de Dios a todos los exiliados, la gente estaba en una tremenda incertidumbre acerca del futuro. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Ya Jeremías nos dijo que eran 70 años, pero serán ciertamente 70 años. ¿Por qué Dios nos va a tener un tiempo tan largo en esta tierra, en una tierra difícil, en un país complejo, en medio de una gente que no conocemos ni entendemos sus costumbres y su cultura? Mire, esa incertidumbre que tuvo Israel es la misma incertidumbre que nosotros vivimos en medio del mundo actual. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado también cómo va a terminar toda la situación que vivimos? Estamos viviendo en medio de un tiempo de crisis, donde crisis política, crisis de corrupción institucional, crisis de momentos difíciles económicamente. A usted y a mí nos toca ir al supermercado y lo que usted gastaba hace algún tiempo y le costaba $20, hoy en día cuesta 35. Y uno dice, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a suplir para las necesidades de mi casa? Mire, Israel vivió tiempos de incertidumbre, nosotros también los estamos viviendo. Al igual que Israel vivió tiempos de complejidad en medio de una sociedad compleja, difícil, nosotros también. Israel vivió en un tiempo de cataclismo internacional, de lucha, de una nación y de un imperio que estaba conquistando Babilonia, estaba destruyéndolo todo, estaba conquistando las naciones, un tiempo de crisis política, de crisis social. Hoy en día vivimos lo mismo. Hoy en día vivimos la crisis de Ucrania y de Rusia, y uno dirá, ¿cómo nos afecta eso? Nos afecta. Los precios del petróleo suben y nos vemos afectados. ¿Y cuántos de nosotros, si no hubiese sido por ese asunto solidario del gobierno que nos daba
el combustible un poco barato y que ahora ya se acabó. Ahora nos toca nuevamente exponernos a la realidad de poner combustible caro cuando tenemos que estarnos moviendo, los costos de todo ha subido. Israel vivió en medio de un pluralismo religioso, nosotros también vivimos en medio de un pluralismo religioso. Israel estuvo en medio de, viviendo por 70 años en medio de una nación idólatra. Nosotros estamos rodeados de idolatría, de pluralismo religioso, estamos rodeados de gente con distintos pensamientos, algunos de ellos extraños. O sea que nosotros estamos en medio de una situación similar. Israel estaba tratando de vivir su fe en Jehová, en Yahvé, pero su fe la vivía en medio de un desorden. No había un templo, no había un lugar donde se reunieran a estudiar el texto sagrado. No había un sacerdocio que oficiase los sacrificios, no había un templo para los sacrificios. Estaban tratando de vivir su fe y su relación con Dios como ellos pudiesen. Y probablemente el profeta Ezequiel animándolos a guardar la ley, a recordarlos el pacto con Dios. Así como Babilonia tenía sus propios ídolos, nosotros tenemos los nuestros. En nuestra sociedad nosotros también hemos construido nuestros propios ídolos. Muchas veces el trabajo se convierte en un ídolo que está antes que Dios. Muchas veces el dinero se convierte en un ídolo que está primero que Dios. Muchas veces lo material se convierte en un ídolo que está primero que Dios. O sea que nosotros también estamos viviendo en una sociedad de este tipo y nos toca mirar eso. Israel, en medio de su cautividad en Babilonia, tuvo que reconocer que los santuarios en Israel se habían corrompido, que la adoración a Jehová se había corrompido y la nación había levantado altares en cualquier lugar y adorar a Dios en cualquier lugar. Y la gente había corrompido y había hecho un sincretismo entre la adoración a Jehová con la adoración a otros dioses cananeos. Entonces, hoy en día nosotros también estamos viviendo las mismas circunstancias. Muchas veces vemos en medio inclusive del entorno cristiano evangélico santuarios que están corrompidos, gente que se ha desviado tras pensamientos, doctrinas, ideas y conceptos totalmente apartados de la palabra. Estamos viendo instituciones decadentes, muchas veces una iglesia que no está siendo relevante en medio de su mundo, en medio del entorno. Israel también vivió lo mismo. Fanatismo nacional, falsos profetas, gente que está hablando y dice que habla de parte de Dios y no estaba hablando de parte de Dios. Eso sucedió en el tiempo de Ezequiel, antes de él y durante su ministerio. Nosotros estamos viviendo las mismas circunstancias. Muchas veces nos toca vivir en un exilio. Muchas veces nos toca vivir nuestra fe en medio de un exilio, en medio de un mundo que nos presiona con sus ideologías, con sus conceptos. Mire, cada día la iglesia evangélica está siendo más asediada por una sociedad sin Dios. Los sistemas políticos están queriendo aprobar leyes para aprobar ciertas conductas morales, para aprobar cierta estilo de vida. Y nosotros vivimos y estamos siendo presionados en algunos países. En este momento, si un ministro evangélico, la ley le exige que un ministro evangélico, si una pareja que no es heterosexual se acerca a decirle que los case y esa persona decide y dice, no, yo no puedo casarlos a ustedes porque ustedes no son hombre y mujer. Esa persona es denunciada y muchas veces metida a la cárcel porque las leyes que se han creado en algunos países son leyes que exigen en algunos momentos a los líderes espirituales y religiosos que tienes que hacerlo, porque si no, te vamos a denunciar y te van a llevar a la cárcel. Mire, la iglesia está siendo aprisionada
y metida en una caja para decir, tienes que vivir conforme a las pautas de este mundo. Nos quieren determinar, esta es la ideología que debes de tener, esta es la forma de pensar que tienes que tener. Y esas formas de pensar no están en sintonía con la Biblia. Muchas veces la iglesia tiene que hacer la obra del Señor en medio del exilio que estamos viviendo, en medio de una crisis moral, espiritual, social, política y religiosa. En medio de eso nos está tocando a nosotros vivir nuestra propia realidad. No hemos sido llevados por otro imperio a otra nación. No hemos vivido eso, pero vivimos en un exilio de una forma o de otra. No literal, pero un exilio donde estamos cada día arrinconados, di diciéndonos esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Y la iglesia tiene que actuar según lo que las leyes de los hombres determinen. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y no nos sorprendamos que en el corto o mediano plazo o largo plazo empecemos a ver leyes que nos exigen muchas veces negar principios y pautas bíblicas. Y es allí donde probablemente nos va a tocar tomar la determinación. ¿Sigo firme en la verdad de Dios o simplemente respondo a las pautas que esta sociedad y este mundo nos está queriendo imponer? De una forma o de otra, estamos viviendo en tiempos de exilio, así como los hombres y mujeres a los cuales el profeta Ezequiel les habló. Por eso el desafío y el reto para nosotros hoy en día es: Dios nos sigue hablando a través de su palabra y de su espíritu. Sigue hablando a nuestro corazón, sigue transmitiéndonos la verdad. La pregunta es, ¿estamos contentos solamente con conocer la verdad o vamos a obedecer la verdad y a caminar en ella? Si usted decide caminar conforme a la verdad, usted va a ser como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, como leímos en Mateo. Si usted es un hombre insensato, usted simplemente va a escuchar la palabra y no la va a obedecer. Y la insensatez, a la luz del pasaje de Mateo, es que somos entonces gente que estamos construyendo sobre arena. Van a venir las pruebas y las dificultades y aquello se va a acabar. El desafío para nosotros es, en medio de la sociedad y del tiempo que vivimos, en medio de casi ser exiliados, en medio de vivir casi un exilio, porque esa es la realidad, porque nosotros también estamos viviendo en una sociedad pluralista, llena de corrupción, así como vivió Israel, Judá, en Babilonia durante el tiempo que estuvo en el exilio. Nosotros también estamos en circunstancias similares. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a responder? Porque Dios sigue hablando, porque Dios sigue exhortando nuestro corazón, porque Dios sigue animando nuestros corazones a volvernos a Él. En medio de la complejidad del tiempo que estamos experimentando, la pregunta es, ¿cómo vas a determinar vivir? ¿Cómo vas a determinar caminar tu vida? ¿Cómo vamos a determinar movernos? ¿Cómo vas a decidir actuar? ¿Conforme a la verdad de Dios o simplemente nos vamos a adaptar y ajustar a lo que esta sociedad y este mundo nos dice que debemos de hacer? Mire qué reto para el profeta Ezequiel. El reto era tratar con un pueblo que estaba en el exilio, lleno de incertidumbre, lleno de duda, que había perdido su identidad nacional en medio de una sociedad idólatra y compleja. Y su palabra era una palabra de esperanza. Yo les voy a restaurar. Yo voy a traerles nuevamente. Yo estoy con ustedes. Dios sigue diciéndonos lo mismo a nosotros en medio de los tiempos que vivimos. Dios nos sigue diciendo de que viene una bendición futura, pero tenemos que vivir el presente y decidir en el presente cómo vamos a caminar. El reto y el desafío para nosotros es determinar vivir para la gloria de Dios. Así que cuando usted lea al profeta Ezequiel,
Cuando usted se acerque a este hermoso libro de 48 capítulos, recuerde que esos 48 capítulos están divididos y tienen una serie de mensajes que nos animan. Los primeros 32 capítulos se advierte al pueblo, se habla de que vienen tiempos difíciles. Los capítulos siguientes del 33 al 48 es: yo voy a restaurarlos en medio de las complejidades que ustedes van a vivir. Ciertamente Judá experimentó el castigo de Dios, pero ese castigo de Dios tenía el propósito de hacerlos regresar al Señor. Tenía el propósito de hacerlos reaccionar. No te sientas mal cuando Dios use algunas pruebas para hacerte reaccionar. No te sientas mal cuando Dios utilice algunos argumentos para despertar nuestro corazón. No te sientas mal por eso, porque Dios ciertamente está tratando de hablar a tu corazón y hablar al mío. Así que animemos nuestro corazón delante del Señor. Acerquémonos a Él, volvámonos al Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Él está allí y Él quiere restaurarnos, Él quiere levantarnos y Él quiere que experimentemos su gracia y su bendición. Pero tenemos que examinar nuestro corazón en medio de los tiempos que vivimos, así como Judá tuvo que pasar también por esa misma experiencia. Oramos al Señor para terminar nuestro tiempo de hoy. Amantísimo Dios, gracias. Queremos, oh Dios, darte la gloria. Queremos, Señor, darte la alabanza. Queremos, Señor, exaltar y glorificar tu nombre. Oh Dios, gracias porque el mensaje de Ezequiel, un mensaje en medio de tiempos de cautiverio, es un mensaje que también nos despierta y nos inquieta a nosotros, porque nosotros también vivimos en medio del cautiverio de un mundo y de una sociedad corrupta, pluralista, llena de incertidumbre, llena de maldad, llena de ídolos, llenos de falsos profetas, llenos de fanatismo. También vivimos en medio de tiempos así. Oh Dios, así como hablaste a Judá a través de Ezequiel, así también estás hablando hoy a nuestro corazón para que reaccionemos, para que respondamos, para que en medio de el cautiverio en que podemos vivir, en medio de la sociedad que impera, tú nos alientas a volvernos a ti con todo nuestro corazón y tú nos prometes que vas a estar con nosotros. Tú nos prometes que vas a estar a nuestro lado. Tú nos prometes que vas a sostenernos y a renovar nuestras fuerzas. Padre amado, yo oro para que en el nombre de Jesús, cada vez que nos acerquemos al libro del profeta Ezequiel, podamos, oh Dios, reaccionar y que nuestro corazón pueda despertar de que muchas veces las pruebas, las dificultades, los periodos de luchas, de tensiones y de angustias son momentos que tú utilizas para hablar y exhortar nuestro corazón, para despertar nuestro espíritu, para que nos volvamos a ti con todas nuestras fuerzas, para que reaccionemos, Señor, en medio de las crisis, para que reaccionemos en medio de las dificultades. Oh Padre, ante ti venimos, ante ti traemos nuestro corazón, ante ti rendimos nuestra voluntad, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Queremos vivir para la gloria y alabanza de tu nombre. Oh Señor, rendimos delante de ti nuestro corazón y nuestra voluntad. Toda la gloria, todo el poder y la alabanza sea nuestro eterno Rey. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos. Señor, que tu gracia y favor llene sus corazones y sus vidas, que ellos puedan ser fortalecidos por la acción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén.